Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos. Sabemos que para los docentes es muy interesante. Son muy interesantes estos momentos de reunión, de reflexión y sobre todo cuando vienen acompañados de alguien que ha transitado con nosotros tantos años en la educación. Transitado porque a través de sus libros, a través de sus conferencias, de su palabra o de las veces que estuvo en Santa Fe, sabemos quién es, sabemos que tiene esa facilidad de poner en palabras lo que pensamos, de reflexionar sobre los momentos de la educación que, bueno, que nos interpelan, que no siempre nos dejan en un lugar cómodo. Por eso es más que bienvenido el señor Carlos Escliar, de quien ahora voy a leer su currículum, pero que más que su currículum, todos fuimos leyendo, nos fue acompañando y por eso creo que es una alegría para todos nosotros que hoy esté en Santa Fe disfrutando del calor santafesino, de la siesta santafesina, pero de la docencia santafesina. Carlos es investigador principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la Argentina, CONICET, e investigador principal del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina y del área de educación de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Doctor en fonología con especialidad en problemas de la comunicación humana. Realizó estudios de posgrado en el Consejo Nacional de Investigaciones de Italia, en la Universidad de Barcelona y en la Universidad Federal de Río Grande do Sul, Brasil. Podría seguir con todas sus publicaciones. No, les cuento que es mucho lo que tiene para dar y lo que yo tendría para contarles en cuanto a sus publicaciones, pero creo que más interesante que eso, aparte que está toda su bibliografía a la que pueden acceder acá, es escuchar lo que él tiene para decir, es poder en este momento compartir este tiempo de reflexión sobre la educación. Antes que nada, quiero darle la bienvenida a la diputada Clara García, que está con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Diputado Nico Aymar, que si no se va a enojar. Y bueno, ahora sí, el momento más interesante te toca. Ahora, tu momento. Señores diputados, no me lo esperaba esto, no me lo esperaba. ¿Prefieren que me pare, que me quede sentado? ¿Qué? ¿Sentado o parado? Parado, ¿ves? ¿No? Yo pregunté honestamente. Bueno, digo para la gente que está atrás y que por ahí no me ve. Bueno, considérenlo un programa de radio. Bueno, buenas tardes. Lo primero que quiero es agradecerles. No deja de llamarme la atención, de conmoverme, que tanta gente se acerque para escuchar mi torpe conversación. Pero alguien me dijo a la entrada que me agradecía la compañía durante la pandemia. También lo agradezco porque creo que fue mutuo, una de las pocas veces que hemos vivido un amor mutuo tan difícil. Y por eso estoy encantado, muy agradecido y muy preocupado por lo que pueda yo decirles.
ustedes habrán visto que el título es un título que me olvidé cuál era. Creo que tenía algo que ver con el mundo, con tener el mundo. Hola. Creo que tenía que ver con la pregunta por qué significa hoy tener un mundo. Es casi la única pregunta que tengo. Esta pregunta me fue hecha por una persona muy particular en mi vida, una persona ya muy anciana que durante toda su vida sintió que no podía tener un mundo y que cada vez que quería tener un mundo, y no me hablaba exactamente de un mundo personal, de un mundo privado, de un mundo íntimo, de un mundo propio, sino que me hablaba de un mundo común, de un mundo público, de un mundo para compartir, sentía que estaba desposeída del mundo, como si hubiera allí una especie de batalla entre querer, desear tener un mundo y no poder tenerlo, más allá del mundo que tenemos en secreto, del mundo que creemos que es el nuestro. Y en todo caso, esto que me decía esta persona también tenía que ver con una pregunta por cómo la educación puede contribuir a que tengamos un mundo, que el mundo no nos venga arrollador, que el mundo no nos sobrepase, que el mundo no nos sea solamente un lugar de exigencia, que el mundo no sea solo un campo de entrenamiento o un campo de batalla, que el mundo sea un lugar para habitar, un lugar donde cualquiera pueda habitarlo y que pueden hacer las instituciones educativas para que cualquiera pueda sentir que tiene un mundo. Así como en otro orden de cosas, que cada chico, cada chica pueda sentir que tiene una escuela. No que va a la escuela, sino que va a su escuela. Y esa diferencia que marcaron algunos chicos en algunas escuelas sobre ir a la escuela o ir a mi escuela, es lo que de algún modo representa la pregunta fundamental, que la plantearía entonces como qué significa tener un mundo desde el punto de vista educativo en un mundo que todo el tiempo nos quita el mundo, en un mundo que nos desposee del mundo. Yo para eso necesito hacer un par de introducciones hasta más o menos las 10:30 de la noche, momento en el cual podré responder algo a la pregunta en la que me he metido, porque les confieso, amo las preguntas y luego no sé qué hacer, como hacen los niños, ¿verdad? Que se quieren quedar en la pregunta, no quieren la respuesta, quieren saborear esa pausa que se crea en una larga pregunta. Pero para ir respondiendo a esta cuestión necesito dos introducciones que no sé cuánto tiempo me llevarán. Pero ya lo notarán cuando diga, bueno, hasta aquí he llegado a la orilla de la introducción, tratemos ahora de entrarle a la cosa. La primera introducción tiene que ver con una incomodidad, una insatisfacción y que quizá nos permita entender por qué estamos aquí y ahora o por qué esta convocatoria tiene toda la presencia de ustedes. Cuando escuchamos decir la palabra educación, muchas escuchan la palabra preparación. Rápidamente se transforma, se desfigura, muta, cambia la palabra educar por preparar. Como si fueran sinónimos, ¿no? Como si hubiera allí una relación tan íntima, tan espontánea, tan naturalizada, que cualquiera diría que educar es preparar. Y podemos hacer la historia de la educación en términos de cómo cada época ha imaginado el preparar a la gente para otra cosa. Preparar a la gente para otra cosa. Esta mañana lo decía en estos términos. Si siempre estamos preparando, ¿dónde está la infancia? ¿Dónde está la juventud? ¿Dónde estamos nosotros? Si siempre lo que queremos es quitarnos del presente en nombre de una preparación para el futuro.
Hoy es curiosa esta idea porque luego de la pandemia y durante la pandemia se prendieron todos los alertas a propósito de una cierta interrupción de la preparación, como si estuviéramos asistiendo a algo no deseado a propósito de no poder prepararnos para el futuro. La paradoja era que no había futuro porque estábamos justamente en una experiencia de la pandemia, es decir, en una experiencia del límite, en una experiencia contingente, hasta tal punto que imaginar el futuro cuando alguien se te enferma o muere al lado es un poco cruel, ¿verdad? Y esta experiencia lo que hizo fue hacernos concentrar otra vez en el presente, entender el presente como el tiempo educativo por excelencia. Fíjense ustedes, preparar significa, y no voy a negar la importancia que tiene la idea de preparar en educación. Lo que estoy tratando es de quitarle la sinonimia tan naturalizada de que cualquier proceso educativo es siempre preparación para otra cosa. Preparar muchas veces, si no siempre, tiene que ver con adaptarse a las exigencias de una época determinada que tracciona el futuro por encima del presente. Lo que hace la idea de preparación es quitarle el sentido al presente, a lo que estamos haciendo en el presente, en nombre de un futuro que tal vez, quién sabe, tenga sentido. Ese sentido es el del trabajo, el del empleo, el de la ciudadanía, el de la familia, el de la alfabetización, lo que quieran. Pero siempre en el fondo hay una especie de disimulemos cómo estamos, quiénes somos, qué hacemos en nombre de lo que tenemos que ser, lo que tendríamos que hacer y lo que pasaríamos a ser. En este juego, que a veces es sutil y otras veces es tan obvio, tan evidente, que se educa para preparar o se educa cómo preparar, nos olvidamos que hay un sentido trascendente del acto educativo que no es el de preparar, que es, y yo lo llamaría así, el de construir comunidad de pensamiento y comunidad de conversación. Esta dualidad que ha existido desde siempre, desde que la escuela es eso que llamamos escuela, no antes. Es decir, desde la época moderna, cuando se llama escuela, hay como una tensión entre educar como preparar y educar como crear comunidad. Lo voy a decir con otras palabras. Lo de educar como preparar está clarísimo, es transparente, es nítido. Por eso hay robótica a los 3 años. No porque tenga sentido ahora, es porque tendrá un sentido de preparación. Por eso hay un idioma inglés ahora, no porque ahora tiene sentido el idioma inglés, sino porque tendrá un sentido de preparación. ¿Para qué? Para un mundo que puede volver a caer en ruinas, puede volver a desmoronarse y ahí nos mandarán a prepararnos en chino y en otra cosa. Ahora, díganme si no ha sido nuestro deseo toda la vida y ahora más que nunca pensar la educación como querer que cada una, cada uno pueda pensar por sí mismo. Esto me lo dijeron muchos teóricos, muchos pedagogos y pedagogas, y es cotidiano decir que lo que uno quiere cuando educa es que vos puedas pensar por vos mismo. Pero para pensar por uno mismo hay que tener una comunidad de pensamiento. Si no, ¿de dónde vamos a pensar por nosotros mismos? ¿Por las industrias mediáticas? ¿Por las industrias del entretenimiento? ¿Por las plataformas de información? Para pensar por uno mismo, y aclaro, para jugar por uno mismo, para leer por uno mismo, para dibujar por uno mismo, para correr por uno mismo, es necesario que haya una comunidad que piense, que juegue, que lea, que converse, que corra.
Esta es una de las propiedades, yo diría, más trascendentes que tiene cualquier institución educativa. ¿Usted a qué se dedica? A preparar y a construir comunidades de pensamiento y de conversación para que la gente pueda pensar por sí misma. Fíjense que las dos necesitan tiempo. Estas dos ideas de educar como preparar o educar como comunidad necesitan tiempo. Pero imaginemos que esos tiempos son completamente diferentes. El tiempo de la preparación está decidida por un sistema macropolítico, macroeconómico, no solo local, sino también nacional, regional, mundial. Está claro que el tiempo que necesita la idea de preparación es aquel de las decisiones que se toman, vaya a saber dónde. A mí siempre me hubiera gustado estar en ese lugar donde se inventan las palabras de moda, donde se decide que a partir de ahora una cosa se llama así y se deja de llamar asá, donde los maestros y maestras tienen otra tarea que no la que venían haciendo. Me hubiera encantado escuchar unos minutos, no más, de cómo se toman esas decisiones por fuera de la comunidad educativa. Porque pienso que ese tiempo es un tiempo de ocupación, es un tiempo exigido. Y nosotros nos convertimos en agentes de adaptación de la época. Nos volvemos meros traductores en las instituciones educativas de esas decisiones macropolíticas, macroeconómicas, macrosociales, sin que participemos de su propia elaboración, sin que participemos de la conversación a propósito de qué es eso que esperamos de otros y de otras en el futuro. Ese tiempo no es nuestro, no es el nuestro. Gracias, pero la cosa es pensar en el otro tiempo. Ese tiempo que crea comunidad, ese tiempo que crea conversación, ese tiempo que también interroga a la escuela sobre cuál es su especificidad. Me parece que si hoy hay un debate interesante para hacerse, y en algún momento lo planteé durante la pandemia, es ¿a qué se parece la escuela? ¿Se parece a otra cosa? ¿Tiene que parecerse a algo o es mejor que no se parezca a nada? Y es una pregunta que tiene una relevancia absolutamente trascendente. Hace no muchos años atrás, la polémica era si la escuela se parece a un museo o a una feria de ciencias o a un laboratorio. Hoy la pregunta es si la escuela se parece a una industria del entretenimiento o a una industria de la información. ¿Y nosotros qué seríamos en esa desfiguración de nuestra tarea? Entretenedores, youtubers, instagramers. Sería fatal porque eso lo hace muy bien otra gente que no nosotros. Nosotros no queremos aconsejar a la gente sobre su vida. Nosotros no modelamos vidas ajenas. No modelamos vidas ajenas. Nosotros intentamos crear comunidad para que la gente se haga responsable de su propia vida, sin que eso significa compra y venta de información, sin que eso signifique una relación privada, sino una relación pública. Bien, esta es mi primera introducción. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias. Perdón, no lo vi llegar. El intendente de la ciudad también quiere saber qué tiene para decirnos Carlos Escliar. Bienvenido, Emilio.
Recuerden lo primero, me parece que o somos profesionales de la preparación o somos artesanos de la creación de comunidades de pensamiento. Y repito que por pensamiento no entiendo solo el gesto de pensar, sino del hacer. Traduzco pensar como hacer, como ese ejercicio cotidiano del hacer. Pero hay un segundo elemento que me condiciona este análisis que planteo sobre qué significa tener un mundo y cómo podemos contribuir a ello. Cómo podemos hacer que tu niña tenga un mundo y no solo el mundo. Eso no es mi voz. Y no solo el mundo que le toca en suerte o en desgracia, ¿sí? Como una escuela, como la política pública le ofrece un mundo para que lo tenga, pero que sea un mundo compartido, un mundo no solo de ella, no solo para ella. Esto no es atención al cliente. La educación no tiene que ver con tu mundo personal. Tiene que ver cómo ese mundo personal se hace común, se hace igualitario, está al alcance de cualquiera. Lo segundo, entonces, yo tengo la impresión que frente a la época podemos estar todos muy adaptados, podemos sentir incluso una cierta simpatía con las novedades, lo nuevo, lo último, lo más reciente, la innovación. Y la pregunta que cabe aquí ya no es si preparamos y o construimos comunidad, sino si educar significa continuar al mundo tal como es decir, entender esta imagen tan curiosa que supone que educar es la extensión del mundo en las instituciones educativas, como si nuestra tarea consistiera simplemente en darle cabida al mundo tal como es, como en un noticiero de 24 horas que se repite al interior de las instituciones educativas. Ustedes habrán vivido, padecido, luchado por la idea de continuar durante la pandemia en eso que se llamó la necesaria continuidad pedagógica. Pero todos nosotros y todas nosotros habíamos también vivido la experiencia de la interrupción. Lo que lleva a una pregunta absolutamente necesaria, que es si educar es continuar el mundo o si es interrumpirlo, pararlo, detenerlo. Les voy a decir algo, les voy a hacer una confesión. Cuando se declaró la pandemia, en las primeras imágenes de todo detenido, los primeros 15 minutos yo estaba feliz. Los primeros 15 minutos, después ya no. ¿Qué me pasó en esos primeros 15 minutos? Sentía que las cosas se paraban, se detenían, se interrumpían, que las lógicas abrumadoras del ruido, del torbellino, de la hecatombe podían parar, que los aviones no salían, que los cruceros no salían, que ese mundo hecho a imagen y semejanza de unos pocos se paraba. Claro que pasó muy rápido a esa sensación de angustia, porque evidentemente es una interrupción no deseada, es una interrupción producida por una tragedia. Pero pensemos un poco, ahora que hemos vuelto, ahora que parece que todo puede continuar normalmente, qué palabra más horrible, si nuestra tarea no es estar todo el tiempo interrumpiendo al mundo tal como el mundo dice que es, o está como está, o se muestra como se muestra. ¿Qué es sino la incorporación en las escuelas de temas que no son de la época y son más bien contra la época? Cuando discutimos en las escuelas sobre la memoria, por ejemplo,
¿Qué es lo que estamos tratando de hacer? No perder la memoria como el mundo tiende a hacer. Tal vez mi ejemplo no sea feliz por la provincia en la que estoy, pero ¿qué queremos hacer cuando aparecen las sexualidades en el debate? Queremos que se interrumpa una idea naturalizada del mundo, que es que solo existe la heterosexualidad identificada. ¿Qué es lo que queremos hacer con el Día de la Memoria, con la justicia, sino interrumpir el olvido, interrumpir la amnesia, interrumpir la injusticia? ¿Quién lo haría sino las escuelas? ¿Quién lo haría? ¿Las industrias de información? ¿Las industrias de entretenimiento? ¿O una política pública que en vez de atender al mundo tal como es, intente ver al mundo por todo lo que el mundo deja de ser? Y a ver si puedo retratar esta idea de una manera más contundente. Nuestra materia, nuestro material de trabajo, creemos que es siempre lo nuevo. Todas las capacitaciones van en esa dirección. Capacitación sobre lo último, sobre lo nuevo. Está bien, es la preparación, está bien. Pero, ¿dónde está lo que hemos olvidado? ¿Dónde está lo que hemos tirado a la basura? ¿Dónde está lo que ignoramos? ¿Dónde está lo desechado? ¿Dónde está lo olvidado? ¿Dónde está lo perdido? Y pregunto, ¿dónde están los y las olvidadas? ¿Dónde están los y las ignoradas? ¿Dónde están los y las desechadas? No son temas, no son temas. ¿Cuál es la materia de nuestro trabajo? ¿Cuál es la materia? Cuando alguien me pregunta después de una larga vida, ¿cómo puedo hacer para tener un mundo? Porque no lo ha tenido y hemos contribuido a que no lo tuviera, es porque hemos pedido toda la vida que solo estemos pendientes de lo último, de lo más reciente, de lo último como lo único. Y esta afinidad entre lo último, lo único y lo uno, que es la gran tiranía, ¿no? Lo uno como la gran tiranía, hace que perdamos de vista que educar es no continuar ese mundo que olvida, que desecha, que ignora, que esconde, que disimula, sino por el contrario, poner en la escena, poner en la situación todo lo que se olvida, todo lo que se pierde, todo lo que se ignora, etcétera, etcétera. Hay un lingüista que he consultado hace poco que tiene una serie de libros que se llaman todos igual, se llaman Las formas que estamos perdiendo o las formas que el mundo está perdiendo. Y se hace una pregunta muy cabal, muy honesta, o yo creo haber leído esa pregunta de una manera muy cabal y muy honesta. Esa pérdida de las formas que el mundo está perdiendo, o abandonando, o desechando, o ignorando. Ejemplo torpe, escribir cartas. Tercer volumen de esta obra del lingüista. Formas que el mundo está perdiendo, escribir cartas. Pero la pregunta puede ser, ¿lo estamos abandonando, perdiendo, etcétera? Porque sí, porque es un hecho natural. El progreso nos lleva a dejar de escribir cartas porque hay formas más rápidas, económicas, sintéticas de transmitir lo que queremos transmitir. ¿Esa transformación es convertir las cartas en otra cosa o es directamente que ya no existan cartas que escribimos? ¿O todo obedece a una suerte de fuerza del progreso sobre la cual nada tenemos para decir? Pero quiero recordarles que el mundo visto solamente como progreso lleva a la destrucción del mundo. No sé por qué pensé que iba a haber un aplauso, pero no sé por qué. Entonces se me ocurrió que dije, mira esto, pensemos. No, es que me dije, claro, es que la idea de un mundo solo visto como progreso ignora todo lo que no puede ser entendido como progreso.
Ejemplo, la poesía. Ejemplo, la filosofía. Ejemplo, las comunidades originarias. No pueden ser visto nada de esto en términos de progreso. La poesía no progresa, la última no es mejor que la primera. El arte no progresa, no se puede medir en esos términos. Y fíjense que si solo vemos el mundo en su fuerza de progreso, también tenemos que admitir que la fuerza del progreso mata, tala bosques enteros, incendia, nos deja secos, quita comunidades de sus territorios en nombre del progreso. Y ese progreso está visto como la virtud que hay que poner al inicio de la educación como preparación. Entender entonces que la preparación nos habilita a un progreso que al mismo tiempo, curiosamente, es autodestructivo. Se dice que estamos en un momento del planeta, de la Tierra, del territorio que se puede autodestruir. Ya no destruir por otra cosa, autodestruir. Que somos nosotros capaces en nuestro progreso de autodestruirnos. Nos vamos a quedar esperando ese momento, esa autodestrucción, y cómo cuidamos el mundo. Cómo le damos al mundo un lugar para cuidarnos y cuidarlo. ¿Cómo hacemos entonces esta relación que hoy está en la boca de todo el mundo de educar es cuidar? Déjenme decir algo. No hay un cuidado. No hay un cuidado. No se puede hablar de política del cuidado. Hay que identificar muy claramente todos los descuidos que ha habido en algo que se ha llamado el mundo como imperio de los descuidos. No se descuidó una sola cosa. Se descuidaron centenares de cosas. Entonces, mundo como planeta descuidado, mundo como tierra descuidada, mundo como humanidad descuidado, mundo como territorio, mundo como habitantes descuidado, mundo como narración del mundo descuidado, mundo como infancia descuidada. Hay políticas de los cuidados donde la educación interviene de una manera muy particular. ¿Cómo? Haciendo 3 o 4 cosas fundamentales. Una, y aquí van a ver el PowerPoint. Me lo olvidé. Una, para cuidar la infancia hay que tener una niñez que tenga posibilidad de infancia. Y que esa infancia no sea solo para los niños y las niñas, sino, como vengo diciendo, una infancia para la humanidad. ¿Y qué es la infancia para la humanidad? La relación no utilitaria con el mundo. Una relación con el mundo que no sea para el provecho personal. Una relación con el mundo que no tenga que ver con los beneficios individuales, con el exitismo. Una relación con el mundo generosa, una relación con el mundo profunda, una relación infantil con el mundo. Y aquí el adjetivo infantil es trascendente. Del cuidado y la curiosidad de la infancia llevado a la humanidad entera. ¿Quieren progreso? Vamos hacia la infancia. Ahí está el progreso. Cuando una humanidad se desvincula del utilitarismo, del provecho y del beneficio personal. Cuando una humanidad deja de encantarse con los descubrimientos veloces de la información y vuelve a querer saber. Cuando una humanidad, en vez de solo agrietarse, conversa. Cuando una humanidad es infantil, es cuando todavía no hace esas diferencias provocadas por las grietas.
Es ese momento y esa comunidad infantil la que tiene que progresar en toda la humanidad. Entonces, repito, si queremos un progreso, el progreso es hacia la infancia. No es para aplaudir. Aplausos. No, estoy bien. Segundo, creo que para cuidar tenemos que recuperar una cierta forma de curiosidad por el mundo. No una cierta información del mundo, sino una relación de curiosidad con el mundo. No es casual que la palabra curiosidad venga de la palabra curar, venga de la palabra cuidado. Quien de alguna manera es curioso y sale a explorar el mundo, lo cuida para poder experimentar en él el saber, la sensación, la idea. Un mundo destruido nos impide su saber. Un mundo destruido nos impide la curiosidad. De alguna manera, curiosidad, curar y cuidado están en la base de lo que llamamos la educación para la infancia, o sea, para la niñez en este sentido, y para la humanidad entendida como infancia. Curar, cuidado, curiosidad. En tercer lugar, yo tengo la impresión de que hay una separación brutal entre mundo y vida. Como si lo que estuviéramos haciendo es, el mundo es el contenido que transmitimos, pero la vida queda en las manos de cada uno, de cada una. Y eso repite la desigualdad inicial en la que nuestras sociedades están construidas. Si dejo todo librado a la propia suerte, si creo que es una cuestión de suerte, jamás vamos a imaginar una educación que tiene como centralidad, y esta es la idea potente, recomenzar, dar la oportunidad a todas y todos de sentir que es posible recomenzar, no comenzar. No se comienza, ya se comenzó, ya se vino al mundo, ya hemos nacido aquí y no en otra parte. Hemos nacido con esta familia, no con otra. Hemos nacido en esta cultura. Ese es el comienzo. Pero la escuela no copia el nacimiento. La escuela no repite el nacimiento. La escuela no reproduce el nacimiento. La escuela olvida por un momento el nacimiento para poder plantear un recomienzo. ¿Cuánta gente ha nacido pero nunca tiene la sensación de poder recomenzar? De por fin poder tener otro comienzo que no sea el del nacimiento. ¿Cuánta gente que estaba en educación especial, cuántos chicos y chicas con discapacidad no añoran, no anhelan tener otro recomienzo? ¿Cuántos chicos en situación de calle no quieren recomenzar y no que se repita exactamente la desigualdad inicial? Por eso este tercer elemento es tratar de ponernos en la cabeza, es decir, acá, la cabeza queda acá, tratar de ponernos en la cabeza que educar no es nacer, educar no tiene esa propiedad tan abrumadora de decir acá nacemos, es renacer, es recomenzar. ¿Cómo yo llamaría a un buen jardín de infantes? El osito que recomienza. ¿No? Déjenme hacer otra cosa que no el osito empalagoso, el osito de siempre, el mismo osito toda la vida. Quiero ser otra cosa, ya sé que nací oso y por lo tanto perezoso. Lo que necesito es ser otra cosa. Todos queremos ser además otras cosas, intuirlas, imaginarlas, hacerlas.
Entonces el mundo es el que es, la sociedad es la que es, la cultura es la que es, la escuela no es lo que es. Aquí está la interrupción. Aquí está la necesidad que tenemos de que la escuela no sea siempre lo mismo, el mismo nacimiento. Por eso tuvimos que pelear para que las escuelas no discriminen como si fueran discotecas con patobicas en la puerta que dicen quién pasa y quién no pasa. Porque eso impide el recomenzar. Por eso tuvimos que pelear para que a la gente se le reconozca en igualdad de condiciones desde el primer momento. ¿Por qué? Para que puedan recomenzar. Eso no inhibe entender el padecimiento, el sufrimiento individual, las condiciones de vida particulares. Indica que a partir de ahora está abierta la posibilidad de recomenzar. Abrimos las inscripciones para el recomienzo. Empezamos el primer día de clase a recomenzar, no a desalambrar, a recomenzar, que era la canción que yo cantaba en mi juventud, a desalambrar, a desalambrar. Ahora yo quiero recomenzar, dar la oportunidad de recomienzo. Vuelvo entonces a esta persona. Quiero tener un mundo. Pero claro, ¿cuál mundo? El mundo tal como es, el mundo interrumpido. Quiero tener el mundo que ya tuve, lo que quiero es tener un recomienzo. Quiero tener un mundo de curiosidad, de experimentación, o quiero tener simplemente un mundo donde me adapte a las exigencias del mercado. Y entonces, hablando con ella, largas horas, empezamos a investigar, a estudiar de dónde viene la palabra tener, qué quiere decir tener algo, por qué esta época es tan afecta a que las cosas dependan no del ser, sino del tener. ¿Por qué el ser ahora está identificado con el tener? ¿Por qué no podemos separar el ser del tener? Y una de las cosas que descubrimos es que tener empezó como una palabra que describía un gesto de tomar algo entre las manos. Tener quería decir tomar algo entre las manos. Tengo algo, aquí lo tengo. Pero ese algo que se tenía entre las manos no era tuyo. Ese tener era en realidad una palabra latina que era haber. Hay algo, no tengo algo. No es de mi propiedad, existe, está, es. Por eso, haber un mundo querrá decir algo muy distinto a tener mi mundo. Pregunto como hoy a la mañana, ¿cuántos de ustedes tienen internet? ¿Tenés internet? ¿Quién tiene internet? Mentirosos. Nadie tiene internet. Recuerden que llega una cuenta que hay que pagarla, ¿verdad? Hay que pagarla, salvo en algunos lugares públicos. No lo tenemos. Como aquel que dice tengo Netflix. No lo tiene. Perdonen, Perdonen. No se den de baja. Simplemente estoy diciendo que no lo tienen. No tienen eso. No tienen a disposición todas las películas del mundo. No tienen a disposición. No tenemos eso. Somos inquilinos de todo eso. Estamos como inquilinos en el mundo. Lo repito una vez más. ¿Es esto lo que esta mujer quería? Cuando me decía, quiero tener un mundo, es decir, quiero tener internet, quiero tener Netflix. No, quiero tener algo en mi mano para compartir con alguien. Quiero tener un mundo de lo común. Y haber, con H y B larga, digo antes de que alguien lo anote de otra manera, haber tiene tres derivaciones esenciales. Tres palabras que están en la base filológica de esta expresión. Habilidad, hábitat
Y no digas que hay 3 si no te acordás de la tercera. Habilidad, habitar y hábito. Gracias. Hábito. Tener quiere decir tener hábitos, tener habilidades, tener un lugar donde habitar. Tener un mundo, nos decíamos con ella, es que el mundo sea un lugar habitable. Fíjense qué interesante, que no sería entonces un espacio para ocupar, para usurpar, para darse codazos, sino que sería un lugar para habitar. Diferencia sutil entre espacio y lugar. Espacio se ocupa o se atraviesa, lugar se habita. Lugar, la escuela como lugar, la escuela como espacio. ¿Ven la diferencia? Que el mundo sea un lugar donde se pueda habitar. Que no se tenga la sensación de lo inhóspito, de lo hostil del mundo. Hacer un lugar habitable. El mundo tiene que ser construido de manera amable, de manera habitable. Habilidades, no aprendizajes rápidos. Ser hábil en algo, intentar ser hábil en algo. Esta no es la época ni de el habitar los espacios, porque los espacios, los lugares son inhóspitos, se han vuelto inhóspitos, los lugares públicos escasean o son filmados. Y habilidades, creo que confundimos ser hábil con pagar un curso de Open English. Muchos de ustedes ya saben que tengo un odio particular, no a Open English, sino a las publicidades que indican que todo puede ser aprendido con tal de pagar, poner un poco de voluntad. Nosotros te ponemos 24 horas por día, los 7 días de la semana, profesores nativos. Nadie te dice que tal vez no aprendas inglés. La impotencia de aprender, que era el motor del aprender. Es decir, no puedo aprender, por eso aprendo. No puedo conocerlo todo, por eso quiero conocer. Está hoy completamente escindido. No hay habilidades. Nadie aprende una lengua extranjera para ser hábil en esa lengua. Se estudia una lengua como preparación para el futuro otra vez. Y entonces ser hábil con un instrumento, ser hábil en un arte, ser hábil en un oficio, vuelve a ser todo lo contrario de un aprendizaje banal como el de hoy, donde se cree que todos podemos aprenderlo todo con tal de pagar y esforzarnos, como si hubiera con el aprendizaje un contrato privado cada vez más empequeñecido, cada vez más oscuro. ¿Aprender qué? Es ser hábil en algo, intentar ser hábil en algo para hacer un lugar habitable, pero además con hábitos, tradiciones, ceremonias, cosas que se repiten, que podemos celebrar, que podemos recordar, que suturan los hilos de la comunidad, que no nos vuelve individualistas ni exitistas, sino que los hábitos son profundamente comunitarios. Por eso en la pandemia sentíamos que la escuela no se podía hacer de cualquier modo, que había un hábito, que había un ir a la escuela, que había un hábito de encuentro, que había un hábito que es pura repetición que se celebra. Entonces, tal vez la respuesta a la pregunta de esta hermosa mujer, ¿qué significa tener un mundo? Es vivir en un lugar habitable, es tener algunas habilidades en el marco de ciertos hábitos. Y cuando llegamos a esta conclusión, los dos pensábamos, quizá no es esta una mala idea de escuela. Quizá
¿no es esta una mala idea de escuela? Un lugar habitable donde desarrollamos ciertas habilidades y cumplimos ciertos hábitos que no hacen más que ligarnos a la comunidad, a la tradición, a la memoria, que no impide el saber y el conocimiento, pero además hacen del mundo un mundo más amable, más generoso, no tan estrecho, no tan pequeñito, no tan mezquino. Bueno. Según el guión, es este el momento que yo termino. El momento en el que yo digo, pues bien, tal vez una idea de escuela vieja, nueva, diferente, distinta, otra idea, no sea más que creerla en la posibilidad de que tengas un mundo, que tu hija tenga un mundo, tenga un lugar habitable, tenga un lugar donde pueda desarrollar habilidades y cumplir con ciertos hábitos. De verdad se lo deseo a ella y se lo deseo a todos ustedes, y te juro, Mercedes, me lo deseo para mí también. Muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, una de tus habilidades es la palabra, porque bueno, eso fue un momento. Indudablemente es una de tus habilidades la palabra, porque el silencio que se produjo, y me incluyo, en escucharte y moverme a mi escuela, a mi aula, a la función que cumplo en este momento, de ser concejala y también se me venían muchas propuestas del gobierno local de intentar eso, de intentar recuperar las infancias como infancias, el juego, el lugar común, y tener habilidades para poder hacerlo. Así que la verdad que siempre es un placer escucharte, pero sobre todo cuando de escucharte nacen también esos momentos para pensar la escuela que estamos habitando, las infancias que estamos acompañando, la preparación, un poco lo que decías, a lo mejor generacionalmente eso nos toca más, a nosotros nos preparaban para el secundario, y nunca era el momento, nunca era mi momento, siempre era después, veremos en qué mundo. Después, y después en cuanto al mundo, también el mundo que le estamos ofreciendo a los niños, a las niñas, a los adolescentes y las oportunidades. Bueno, no hablo más, creo que es el momento de, si alguien tiene alguna pregunta, nos levanta la mano, nos dice, nos acercamos. Hola, buenas tardes, mi nombre es Magalí. Quería volver un poco al momento donde estabas hablando de lo desechado, lo olvidado y todo eso, y un poco esta idea de ese lugar habitable. Digo que también tenemos que recuperar para quién es esa educación, en todo caso, que queremos hacer, ese mundo que queremos habitar. No nos podemos olvidar para quién, para las niñas, digamos, que tienen que ser protagonistas. A mí principalmente la palabra infancia siempre me genera resquezor, porque infancia es sin voz, y creo que en este tiempo los niños no pueden dejar de ser protagonistas de ese lugar habitable. Maturana decía que los niños no son el futuro, sino son su propio futuro. Entonces ese deseo de ese mundo habitable, de que no sea inhóspito, no puede dejar de tener la palabra de esos niñas, de esos niñes, de esos niños. Muchas gracias. Es verdad que literalmente infancia quiere decir sin voz, sin habla, pero no es la única interpretación. También podemos seguir otra interpretación, que es la de: es un habla que todavía no dice todo lo que ya fue dicho. También podría ser pensado como es una voz que todavía
no acaba por decir todo lo que ya se dijo, todo lo que ya se escuchó. Incluso esa sería la idea más filosófica de infancia, que es ese tiempo no utilitario en el cual todavía no es demasiado tarde para no tener que estar obligado a decir. ¿Eh? Gracias. Gracias. Una más sencilla, no puede ser. Paso el micrófono entonces, no sé si es sencilla. Buenas tardes, mi nombre es Mariel y me identifico con la docencia, con la vocación. Tengo un problema porque estoy adelante del parlante. Y bueno, voy a incomodar, voy a interrumpir el enamoramiento, porque me preocupa mucho el retiro de los adultos de un lugar de cuidado y de acompañamiento en esa proyección, en esa construcción del diálogo en las escuelas. Lo voy a decir en estos términos, a mí me duelen los paros docentes, yo he hecho paro docente, trabajo en una escuela pública. Vos hablaste de políticas públicas. ¿Cómo nos cuesta a los adultos que asumimos y decidimos ocupar o habitar, me gusta más, un lugar mágico como la escuela? Porque yo fui alumna también. Me imagino, fui alumna en la democracia en el 83 y me acuerdo que no teníamos clases todos los días. Pero ¿por qué los adultos nos enredamos tanto y descuidamos tanto? Porque nos descuidamos a nosotros también. A mí me gustaría mucho escucharte, porque aparte a mí se me mezcla el enojo. ¿Viste? Cuando uno está enojado no puede llegar al otro desde un lugar amoroso, por lo menos me pasa a mí. Y en las escuelas tenemos oportunidad de encontrarnos con otros, con otras, para discutir cómo queremos alojar. Y estamos en un problema. Estamos en un problema donde insiste, y no es una interrupción de la que construye, porque construimos salidas que son las mismas que al año siguiente nos ponen en el mismo lugar, retirarnos de nuestro lugar docente. Se educa en la calle, se educa en todos lados. Me gustaría mucho que pudiéramos pensar otra forma de mostrar nuestra incomodidad con algunas decisiones gubernamentales. Me parece que nos debemos discusiones muy importantes hacia el interior de las escuelas. Hay mucha más movilización en la calle que adentro de las escuelas. Me preocupa mucho sobremanera eso. Esta era la sencilla. ¿Esta qué? Era la sencilla. Bueno, pero no es una pregunta, en todo caso es... yo no hablo de los niños ni de las otras generaciones, yo hablo de nosotros, de nuestra tarea. Por lo tanto, todo lo que dijiste tiene que ver con una porción de una responsabilidad que no se termina de asumir por completo. Pero no puedo olvidar la otra porción, que es la porción que sí pasa en vela, que sí pasa noches de insomnio, en nombre de esa tarea entendida como una responsabilidad, no solo ética, sino también estética. No se cuida de cualquier manera. Se descuida de cualquier manera, pero no se cuida de cualquier manera. Y creo que hay una mutación en nuestra tarea que ha ido del enseñar y vigilar el aprender a volver a la interdependencia en que muchas comunidades están construidas. Cuando nos damos cuenta de nuestra interdependencia, no es nada sencillo descuidar. Pero le voy a encontrar una vuelta más a lo que estás planteando. Hace muchos años leí a un pedagogo que decía, miren, nuestra tarea tiene tres condimentos y se puede expresar de esta manera. Hazte presente, quédate y haz cosas con los demás.
qué de esas tres cosas nos estamos olvidando? Porque miren, hazte presente es una apariencia. En todo caso uno diría, hacete presente en el presente. Pero quédate. Y ahí está la cosa, el quedarse. No solo el estar presente, es el quedarse. Pero además es hacer cosas con otros, porque si no, estamos, nos quedamos, pero no hacemos nada. Hay algo de esta artesanía que no se termina de elaborar en eso que llamamos nuestra formación. Elaboramos mucho el estar, elaboramos mucho el hacer cosas pero sin estar. No nos quedamos, o si nos quedamos no hacemos cosas, o nos quedamos pero preferiríamos estar en otra parte. Entonces, esto es una frase continua y hay algo de la discusión política sobre nuestra responsabilidad que no puede desmembrarse. No es solo estar, es quedarse y hacer cosas juntos. ¿Está? Hola, ¿qué tal? Me Bien, llamo gracias. Aldana. ¿Qué tal vos? Y... Bueno, nosotros somos estudiantes, bueno, particularmente yo estoy estudiando con mi compañera acá que se esconde, para el profesorado de educación primaria. Bueno, acá mi pareja está estudiando profesor de inglés. Encantado. Nosotros queríamos preguntarle si usted tiene algún mensaje para nosotros como futuros docentes. Fíjense, ¿no? Como futuros docentes, ya casi te iba a decir, bueno, prepárense, ¿no? Prepárense. Sobre las formas perdidas, una de esas formas perdidas es el estudiar. Ustedes dicen que son estudiantes, pero yo creo que hoy esa idea de estudiar está tan perdida como el conocimiento desinteresado. No es una acusación de nada, yo creo que no se estudia. Punto. Es decir, somos estudiantes, pero no estudiamos. Investigamos, leemos algunas cosas, aprobamos, desaprobamos, pero estudiar de una manera desinteresada, estudiar a fondo algo, estudiar como habilidad ha sido perdida. Piensen que este es un momento único que tendrán en la vida donde estudiar puede ser no estudiar como mercancía y traten de disfrutar ese momento en el cual se pueda leer, si te dejan los profes, claro, pero de alguna manera ser estudiantes no es para toda la vida, lamentablemente. Aprovechen este momento en el cual estudiar se estudia porque sí, para nada, porque quiero, porque esto es lo que deseo hacer. Entonces, a mí me preocupa mucho cuando en la formación del profesorado también el estudiar se ha vuelto como una mercancía o como una mezquindad. Estudio apenas para aprobar, no estudio porque quiero saber, porque quiero conocer. Y por favor, no trabajes para Open English. Hola, ¿cómo va, Carlos? ¿Todo bien? Mira, Sí. Yo soy también estudiante de un profesorado de filosofía y me estuvo pasando mucho en este último tiempo que estuve en contacto con chicos que están saliendo del nivel secundario que dicen y ponen en común este deseo de salir del país. Decir, mira, no, quiero aprender un cursito de barman, quiero ser ingeniero incluso, cosa que vos decís, bueno, copado esto para poder aplicarlo acá en el lugar en donde estás, pero tienen este deseo de salir del país porque dicen que esto no avanza, que no va para más, que no da para nada. Y bueno, a mí realmente me preocupa si estoy estudiando un profesorado, decir, ¿quién me va a quedar en el aula? Voy a educar barmans, no sé, capaz que sí, pero bueno, es esa la preocupación, que los jóvenes de hoy en día
no quieran ocupar un rol protagonista en la sociedad y quieran quizás hacerlo en otro lugar que no sea este. Igual hay de todo y hay que saber ser sutil en el análisis para pensar que todos los jóvenes se quieren ir, todos los jóvenes se quieren quedar, ninguno participa, todos participan. A mí me cuesta ese análisis, creo que la experiencia es innegable, que lo que estás diciendo te pasó, por lo tanto no puedo contrastarla. Este es un momento desde hace unos años en que lo que creo que nos interesa no es tanto porque alguien piensa lo que piensa, sino cómo llegó a ello. Y tenemos que contribuir a que se pueda contar no lo que pensamos, en términos de grieta, por ejemplo, sino cómo llegamos a pensar lo que pensamos, a través de qué experiencias, qué sucesos, qué datos, qué informaciones, para de verdad poder conversar. Porque claro, vos decís, si se van, ¿a quién vas a educar? Si esperamos, solo vamos a perseguir cortejos fúnebres y tampoco es muy bueno conversar en los velorios. Te quiero decir, es ahora donde el único tiempo educativo, no después, no más tarde, no como promesa, no como utopía, sino como presente con sentido, en el que lo que tenemos que hacer es tratar de averiguar por qué pensamos lo que pensamos. No solo lo que pensamos, sino cómo hemos llegado a ello. Lo mismo sirve para vos, para mí, para una comunidad determinada como para todo el país. Y creo que nos debemos ese análisis. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, vamos a ir cerrando porque sabemos que te esperan en otros lugares. Más que nada agradecerte este tiempo, haber puesto en palabras esto que nos deja pensando, que nos deja con una actividad a los docentes de ver qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, cómo llegamos hasta acá y qué pasó después de la pandemia, que si bien es un tema del que a lo mejor preferiríamos ya no hablar, no deja de ser una realidad que entró a las escuelas, que entró a nuestras vidas, abruptamente, como ya lo sabemos. Así que agradecerte profundamente. Bueno, muchas gracias por todo. Claro. Y hasta pronto. Aplaudirte. Hasta pronto. Gracias.